Ongi etorri, herri irratiko entzule. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de la Sociedad de Estudios Vascos de Eusko y Cajunta. Volvemos a estar con todas y todos para tratar un nuevo tema que, como siempre decimos o nos gusta decir, está de actualidad o puede estarlo, y para que amigos de la Sociedad de Estudios Vascos nos den las claves de esta realidad que queremos tratar hoy sobre precisamente un fenómeno que está en boca de todo el mundo. El fenómeno de la inmigración, el fenómeno de la multiculturalidad, del aumento de los inmigrantes entre nosotros, y si su presencia o la realidad de este fenómeno va asociada con otro fenómeno, con el de la delincuencia. Puestos así, puestos ya prácticamente a asemejar inmigración y delincuencia, uno puede decir, bueno, pues bien, empezamos con este título, pero en cualquier caso queremos que la realidad se ponga sobre la mesa y estas dos personas que hoy nos acompañan nos expliquen verdaderamente si esto es así y si no lo es, por qué no lo es, o en el caso afirmativo, por qué hay que decir que sí. Vamos, que menos rollos me voy a meter yo conmigo mismo y voy a saludar a quienes nos acompañan hoy. Profesor asociado de Derecho Penal de la UPV Euskal Herriko Unibertsitatea, Miguel Alonso Belza. Miguel, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Y como psicólogo, como miembro del Instituto Vasco de Criminología, saludamos a César San Juan. César, gracias a ti también y bienvenido. Gracias a vosotros. Bueno, vayamos directamente al tema que nos ocupa hoy. Extranjeros o inmigración y delincuencia o delitos. Está, sinceramente, decídnoslo, yo directamente os lo pregunto, ¿está ya incluso está mal planteado el tema? Es decir, ¿estamos asociando algo ya que no tiene por qué serlo per se o no es la Depende, posición que tenemos? depende cómo se cuente la historia. Es políticamente incorrecto la asociación en el título, pero vamos a ver, en la población, en cualquier tipo de población, hay gente buena, hay gente honrada, hay gente que delinque, hay gente alta, hay gente baja. Entonces la inmigración supone un aumento de la población. Y al haber un aumento de la población, hay un aumento de la delincuencia. Esto es obvio. Lo que pasa es que de ahí a asociar que como causa de la inmigración se produce el aumento de la delincuencia, pues es una afirmación ya no políticamente incorrecta, sino perversa. Hubo unas estadísticas oficiales que son las que, bueno, las que se han venido ofreciendo desde hace aproximadamente 5 años, en las que se insiste en asociar los dos fenómenos, el del aumento de la inmigración y el aumento de la delincuencia. Y es cierto que ha aumentado la inmigración y es cierto que ha aumentado la delincuencia. La perversión está en establecer una relación causal. En números absolutos sí ha aumentado la delincuencia. Lo que pasa es que se está comparando la población inmigrante con la población general, la autóctona. La población inmigrante es una población joven, una población que tiene unos intervalos de edad que diríamos que es más proclive a delinquir. No delinquen ni los niños, ni delinquen por lo general los ancianos. Sin embargo, se está comparando toda la población general del País Vasco, en particular del Estado en general, con una población que está formada solamente por jóvenes. O sea, habría que comparar, para ser más exactos, la inmigración, la población inmigrante, con el intervalo de edad correspondiente a los inmigrantes de la población general. Y entonces veríamos que los porcentajes, la comparación de porcentajes, son prácticamente los mismos. Eso es lo que debería decir yo de entrada, al margen de que luego quisiéramos hacer algún otro análisis más Sí, poco a poco iremos detallado. desarrollando, ¿no? Detallando un poco esta realidad. No sé si, Miguel, tú compartes un poco esta primera aproximación que ha hecho César. Es decir, que, vamos, por naturaleza podríamos ser todos potencialmente delincuentes y que más o menos, pues en números proporcionales, pudiera darse una realidad más o menos pareja. Aunque, pues entiendo también al hilo de lo que comentaba César, que tal vez el hecho de que una persona, un joven, llegue a un lugar extraño, tenga dificultades para acceder a no sabemos muy bien qué tipo de servicios o bienes que otros que están en ese lugar sí tienen, pues les pueda llevar también a, tal vez en proporción a, en cierta medida y un poquito más, pues proporcionalmente ser
Ah, más delincuentes, que está mal empleado el término, pero bueno. De acuerdo, yo te hago un matiz a la presentación. Tú me has presentado como profesor de asociado de Derecho Penal, que es correcto, pero también yo voy a hablar hoy quizá más como abogado en Abogado. ejercicio, Ujú. y con eso me aprovecho de esta situación para hablar de cosas prácticas sobre lo que estamos viendo en los juzgados de guardia, en los turnos de asistencia a los detenidos, en los turnos de maltrato doméstico, en los turnos de extranjería. Y ahí sí que no es que esté en contra de las afirmaciones realizadas por César, sino que incluso las matiza un poco. Es que el ciudadano que viene es el ciudadano extranjero que viene, el inmigrante que viene, no todos tienen trabajo. Normalmente la primera oleada o el primer lanzamiento son gente joven, porque lo permite incluso su situación física, y esa gente joven, si no tiene trabajo, es cuando se puede encontrar con el mundo de la marginalidad y por lo tanto de la delincuencia. Por lo tanto, aunque luego si queréis entraremos en el tema del porcentaje del inmigrante que delinque, que no es como se le pretende pintar, pero sí que hay una posibilidad mayor de que llegue a delinquir. Pero por esa razón, no porque haya más delincuentes entre los inmigrantes, que es una falacia. Pues las dificultades se encuentran, por lo tanto, Claro, ¿no? O sea, claro. el inmigrante es una persona que llega a un estadio de, entre comillas, bien marginalidad o bien, no sé, desconexión social y por lo tanto se tiene que buscar la vida, nunca mejor empleado Exacto. y de ahí pueden llegar los Y, estadios, los capítulos, sí, los episodios de delincuencia. y esa realidad sí que se ve quizá en los juzgados de guardia, ¿eh? Que hay un porcentaje cada vez más alto de inmigrantes que han cometido delitos. Pero no significa que delincuencia es sinónimo o es equivalente a criminalidad o delincuencia. Eso no es cierto. Sin embargo, esto tal vez asimilado socialmente eso. Bueno, Es decir, en las capas sociales vemos que la gente entiende, ¿no? Es inmigrante, delincuente. incluso, así lo que comentaba antes, si sigo con tu pregunta, incluiría un corrector más a la comparación estadística. Ujú. Eh, y es que, aparte del intervalo de edad que decía antes, en las estadísticas policiales están abultadas, en el caso de los inmigrantes, con muchas detenciones que se practican para pedir los papeles. La policía de alguna manera focaliza más la atención hacia unos ciudadanos que a otros. Hacia la población migrante, a los que además fenotípicamente tiene un aspecto diverso al nuestro, pues van a focalizar más atención. Entonces, en los casos de que no sean residentes o no dispongan de papeles, se practica una detención y pasan a las estadísticas policiales, pero no han cometido un delito, están en situación irregular, pero están asimiladas a las estadísticas policiales y por lo tanto a los números que se plantean instituciones y en algunos medios de comunicación como datos de delincuencia. Eso me gustaría No. también que... O sea, no solamente es que ellos se encuentran en un estadio de marginación o de desigualdad con respecto a los que hemos vivido siempre aquí, pongamos por caso, para poder comparar esos datos de delincuencia, sino es que encima nosotros mismos a la hora de mirarnos o a nosotros o al colectivo de inmigrantes, lo que tú comentas, César, primero miramos o focalizamos nuestra mirada en ese colectivo de inmigrantes e incluso cuando se les va a solicitar, pues ponemos por caso los papeles y no los pidieran o tal, eso también se suma a ese dato estadístico, lo que Sí, está multiplica todo también por relacionado, mucho, claro, ¿no? está Esa todo proporción, relacionado todo se desvirtúa. sí, con la relevancia física de la persona que es distinta a nosotros, ¿no? Eh, hay una imagen, en ese sentido, yo creo que hay una imagen social distorsionada de la supuesta invasión de inmigrantes en nuestra comunidad autónoma en particular. Eh, Tendríamos que preguntar a la gente si conocemos realmente cuál es el porcentaje de población inmigrante que hay en el País Vasco. Y realmente supone de los extranjeros residentes el 1,4% de la población. Es que no se llena ni el estadio de nuestra con toda la población inmigrante del País Vasco. Es decir, es muy poca gente. Lo que pasa es que empezar los medios de comunicación con la representación social del miedo que existe ahora en la sociedad, una sociedad de riesgo en el que todo representa una amenaza, entre otras cosas ahora la amenaza a que se disuelva nuestra propia identidad, a que no tengamos las mismas oportunidades de trabajo, pues hace que se dispare el rechazo, que se dispare la estigmatización y que se disparen los estereotipos en relación a los aspectos más negativos de las personas que llegan de fuera.
Entonces, el otro día hablando con una persona, pues comentaba, ¿no?, que los rumanos son todos unos mafiosos, ¿no? ¿Cuántos rumanos conocía? A ninguno. Pero existe una agenda que muchas veces, una agenda social, quiero decir, acerca de los temas prioritarios, de lo que preocupa y lo que no, de lo que es, de lo que puede generar conflicto o no, que muchas veces los medios de comunicación precisamente tienen una responsabilidad importante en la generación de esta ideología, digamos. Miguel, asentías, ¿no? Cuando hablaba César sobre el miedo que también se genera, que se estereotipa, se estigmatiza. Aprovechando el último comentario que ha hecho sobre los rumanos, por ejemplo, yo conozco a algún rumano, pero fíjate, precisamente son campeones olímpicos o campeones del mundo que han venido aquí a practicar un deporte de nuestro como es el remo, y que luego a partir de ahí están ubicándose en el mundo laboral de manera perfecta. Con lo cual, si yo conozco a algún rumano, aparte de la traductora del juzgado de rumano, están perfectamente integrados. Para bien, ¿no? Sí, efectivamente. Es así. Ahora, la imagen que se nos da igual es otra. Y comentando en otra cuestión que a mí me llamó el otro día muchísimo la atención, es la percepción que tiene la población, pero no la población adulta o los mayores o los que somos mayores, respecto a la inmigración. Yo creo que los mayores somos más benévolos con la inmigración, y la gente joven, realmente, recientemente ha habido se ha divulgado unos datos al respecto, de que nuestra gente joven es más, no voy a decir xenófoba y racista, pero es más reticente a la inmigración que nosotros. Y es curioso. Me parece eso curioso. Y quizá también alarmante. Hay allí unos datos al hilo de esa encuesta que publicaba recientemente, hace pocos días, pocas semanas, el gobierno vasco, en la que se afirmaba que aproximadamente el 70% de la ciudadanía estaría por poner una serie de filtros, ¿no?, de límites a la población inmigrante, a la gente que se nos acerca desde fuera. Y fíjate que aquí en el País Vasco, al menos en el ámbito en que yo conozco profesionalmente, que es los problemas relacionados con el juzgado, la delincuencia, la criminalidad, realmente no ha habido una especial incidencia. No estamos hablando del Mediterráneo, de la Costa del Sol, donde puede existir grupos de mafias organizadas, de crimen organizado. No estamos hablando de Madrid, donde existe una incidencia grandísima, no solo ya de los grupos que vienen de Sudamérica, sino empiezan a incidir los grupos que vienen de China, las mafias chinas, etcétera. Aquí todavía yo creo que estamos en un estado inicial. Empiezan a actuar en algunos polígonos industriales algunos grupos organizados que pueden venir de los países del este, hay pequeños delitos o delitos menores de hurto, y quizá entre ellos sí que empieza a haber una cierta, que comentábamos antes, que comienza a haber fenómenos de maltrato, pero entre ellos que quizá ahí también se podría hacer matices. Esos datos están más o menos contabilizados y los conoce también, por ejemplo, el Departamento Vasco del Interior. Sí, Está claro, no hay ninguna duda. En cualquier caso, creéis, vamos poco a poco desgranando, ¿no?, esta realidad. El efecto causal que decíamos antes de inmigrante, delincuencia, erróneo, este rechazo o miedo, este poner filtro a semejante fenómeno, toda esta realidad ahora incipiente, con el paso de, no sé, una década, o cuando todo poco a poco se vaya, entiendo yo, que equilibrando, ¿no? Después de la tempestad dicen que viene la calma, se puede naturalizar todo mucho más, se puede equilibrar, se puede racionalizar, no sé si sería el término. Suficiente una Una década, década. porque hablando de, centrándonos en el País Vasco, aquí en el País Vasco somos muy xenófobos, lo voy a decir con todas las letras porque es así. Muy xenófobos, además en relación con, como lo comentaba antes, con la población inmigrante que realmente entra en el País Vasco, que es ínfima. En otros sitios como Francia o Alemania, donde la población inmigrante, o en el resto de España, donde la población inmigrante realmente tiene un peso específico importante en términos de frecuencia, pues pudieran no justificarse, pero sí entenderse las reacciones de xenofobia. Pero aquí es simplemente, es puramente emocional, no se está compitiendo por unos recursos escasos, porque eso es irreal, sino es simplemente una imagen, es una imagen social que se ha generado por muchas razones, algunas las he comentado antes, y yo creo que la lógica en los próximos años es al mestizaje y a los movimientos migratorios. Va a haber mucha población moviéndose dentro de la propia Europa. Con la convergencia va a favorecer el intercambio entre los propios países europeos y también mucha gente de fuera que va a entrar. Cuando se habla de las pensiones y la seguridad social, parece que nos importa menos que entren trabajadores extranjeros, pero cuando
ya te lo encuentras en la calle, cuando tienes en las interacciones sociales, cuando tienes que plantear tu propia opinión acerca de su presencia, pues se disparan aspectos puramente emocionales, muy primitivos a mi modo de ver, que yo creo que nos van a hacer un país muy blindado en ese ¿Tú crees que sentido. existe este fenómeno, esa realidad de xenofobia? Sí. ¿Crees que se da? Tal vez no sea que o no ha habido costumbre, y esto ocurrido en otros lugares, o se es más cerrado, pero luego una vez se va haciendo esa relación social, uno se abre y se abre para siempre, que No, se dice. no son los problemas que ha podido haber en otros países europeos en los que ha habido conflictos realmente muy violentos, ¿no? Aquí no hay, ni ha habido conflictos violentos de enfrentamiento entre minorías étnicas y población local. Me refiero a una xenofobia latente, una emoción, un temor al extraño que no se ha manifestado en actos violentos de momento, porque es que insisto que es 1,4% de la población, es que no hay presencia, no son, no hay una presencia, no puedes decir, mira, qué población, qué mestizaje, qué cosmopolitas en San Sebastián, que ves chinos, afroamericanos o afro, a secas, asiáticos, no, es de repente uno, de repente otro. Miguel no está de acuerdo No, conmigo. no, no. Yo te pregunto, es que esta mañana concretamente me han dado un dato respecto de Navarra, que en 10-15 años la población inmigrante puede representar el 25% de la población. Sí, bueno, en la Bueno, Ribera Navarra hay unas poblaciones donde son prácticamente ya el sí, 25%. 10-15, sí, pero a nivel global. eso es cierto. Mira, en los últimos 5 años, aun siendo solamente el 1,4%, en los últimos 5 años ha aumentado el 70%. O sea, hace 5 años no había ni glass aquí de fuera. En 5 años ha aumentado el 70%. En esta lógica de crecimiento, sí, vamos a tener un mestizaje, pero yo creo que esta población es una población muy reticente, muy resistente al que viene de fuera. Sí, Y, y es que, y voy a recordar, perdona que te interrumpa, un caso que conocemos los dos, el peritaje que hice hace unos meses del chico ecuatoriano este que le pegaron una paliza en Amara, en el barrio de San Sebastián, era una víctima y fue agredido por unos chicos de aquí. Entonces hice una valoración de daño psicológico. Bueno, el proceso, que tú ya lo conoces, el proceso que tuvo esta persona como víctima en la oficina de atención a la víctima, en la policía, en la casa de socorro, para que le atendieran, fue muy traumático para él y absolutamente sorprendente para mí, porque le rechazaron en todos los sitios. no, yo quería Dicho decir queda. también Dicho que que ya profundizando la idea de la que decía César, que mencionaba César, yo creo que hay diversos niveles de rechazo o de integración. Por ejemplo, yo con los ciudadanos, con las personas que vienen de Centro y Sudamérica, yo no creo que hay tanto problema de rechazo. Con los magrebíes, los africanos, hay más problema de rechazo. Con los de los países del este todavía no lo sé, porque todavía lo que han venido aquí, como hemos dicho antes, están contados, son pocas personas. Y con los chinos yo creo que va a haber un gravísimo problema, que ya que ahora últimamente en la prensa se está hablando simplemente del impacto industrial, también eso conlleva otro tipo de, entre comillas, invasiones. Insisto, con el ciudadano centro y sudamericano yo creo que hay matices en su idiosincrasia, Hombre, también pero luego hay otro nuestro, tipo de facilidades, ¿no? Está la comunicación sí, oral, está el idioma que no se puede entender, hay más facilidades, más lazos, más lo que fuere, ¿no? sí. Claro, váyase usted a entender con un chino, ¿no? Sí, Donde sea. pero incluso a nivel de, ya que uno de los epígrafes que tenemos por ahí, que como luego hablaremos, era la religión, estamos más próximos culturalmente y también en el ámbito religioso a Sí, los lo países podemos tocar ahora, ¿no? Que hay sí, diferente graduación también entre el colectivo claro, de los depende de inmigrantes. las oportunidades de integración. Y sin duda el idioma es uno y la religión es otro. sí, pero En ese sentido, con el ámbito de los magrebíes o en ese ámbito, es que son culturas diferentes y que antes podían ocultar su cultura, para la redundancia, y ahora están orgullosos de ella. Y es en algunos casos una cultura que los extremistas plantean de enfrentamiento. Y para prepararnos a pensar
en lo que puede ocurrir o lo que nos puede decir es lo que está pasando en Francia. Después de la Revolución Francesa, ¿qué les está ocurriendo con la población? Que ellos han tenido colonias y los han integrado. Y fíjate los problemas que están teniendo a nivel educacional, a nivel de integración, etcétera. Yo creo que eso va a llegar aquí. Y es un problema que no está resuelto. No, que tal vez ni siquiera se No plantea, lo ¿no? están ni planteado, sí, Ese es efectivamente. el problema, ¿no? Llegará y tendremos que empezar a plantearnos cómo solucionarlo ya tarde, ¿no? Como siempre, ¿no? Yo creo que mencionabas tú, por ejemplo, el tema del velo en las escuelas, ¿no? Miguel, que sigas por ahí, ¿no? Sí, 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 sí. Siendo una población la de pensamiento árabe en Francia, pues no sé si de 50, de 60 millones que tenga Francia, pues no sé si habrá 5 millones, 6 millones, 7 millones, y resulta que a 2004 se plantea este fenómeno, ¿no? Este problema En cuando la República de las la religiones. Libertad, fíjate el problema que tiene. No, Con no, la es que es población complicado. La idiosincrasia es Es diferente. complicado. ¿Cómo tratan algunas personas de ese origen, cómo tratan a sus mujeres? ¿Cómo tratan a ellas? ¿Habéis tenido la oportunidad de estar ahí? ¿Y pero cómo las siguen tratando así? Es una manera de ser totalmente diferente. Como, Y tú, como como tratan a tú, algunas mujeres, que sus mujeres. no, no, sí, 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 no te digo, no, pero también, ya que estamos hablando, y por no eludir ningún tipo de problemática, pues por ejemplo, ya que tenemos una población tan importante sudamericana, el concepto que tiene el varón sudamericano, y eso lo vemos en los turnos de violencia doméstica respecto de su mujer, un sudamericano, a una mujer nuestra es difícil que la maltrate. A las suyas, vamos, las maltratan muchísimo. Y eso es lo que nos dicen ellas. Y de ahí denunciaban, dice, ¿cómo vamos a denunciar? Es una cosa que está asumida por todos los estamentos, incluso oficiales. Hay unas culturas diferentes. Y eso también va a llegar aquí. Ese ciudadano que trabaja, por ejemplo, en el campo, no creo que yo que tenga problemas con nosotros, problemas de gran delincuencia, pero va a generar problemas en su entorno, en su propio entorno que no se Estás integra. hablando de dos cosas, dos problemas distintos, creo yo, que tienen dos niveles de análisis distintos. Una cosa es el tema del perfil cultural, como el velo, por ejemplo, temas como el velo, y otra cosa es lo que tiene que ver con con las agresiones a mujeres, que es un delito. Te quiero decir que, Para nosotros sí, para ellos no. no, pero asimilar el maltrato, sí, el maltrato a la mujer, asociar eso con un referente cultural a mí me parece un poco, no sé, porque no es no todo la gente de una que comparte esa idea ni Ah, no, conoce. por supuesto, no, no. Sin embargo, abrazan su religión, abrazan esa cultura. Sí, que la delincuencia eso no es inherente a tal cultura, No, sino no, que no, 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 por supuesto. hay Pero delincuentes en yo todas. me puedo Pero permitir hacer esas afirmaciones. en el análisis yo creo que hay que diferenciar lo que es costumbres, lo que es temas de, pues eso, que son más visuales, como el tema del velo, y cuestiones que son un delito. Vienen a un país que la violencia contra la mujer está tipificada en el Código Penal, pues ese delito se persigue y se sanciona. Lo del velo es muchísimo más complicado. De ahí atrás. No, no, si yo es que me permito realizar esas afirmaciones porque en mi ámbito familiar tengo la suerte de que ya se está produciendo esa integración, unas personas de África, otra persona de Sudamérica y otra persona del país del este. Y en primer grado o en segundo grado, con lo cual estoy subido al altar que me permite realizar esas afirmaciones y que se me pueda. Explícate eso que estás diciendo. Pues tengo un niño saharaui que yo estuve, como bien sabes, Sí. en el Sahara y que ahora Sí, sí. está ampliando sus estudios en Cuba. Tengo una niña, mi sobrina es nacida en Guatemala, que tiene 7 años, y ahora un familiar en primer grado mío, pues sale con un chico de nacionalidad, un excelente rumano, ya que han dicho Y no es que mafioso. que no es mafioso, ni mucho menos, está atiborrado de medallas. O sea, que yo me puedo permitir decir eso, pero sí que es verdad, lo otro. Y por ejemplo, a mí es un tema que aquí todavía me ha entrado, pero a mí me preocupa mucho. Desde que en septiembre estuvimos en China, en el Congreso de Pekín, me preocupa muchísimo. La incidencia, no de los laboriosos chinos, sino de los grupos, que es lo que yo conozco, de crimen organizado chino. Eso me da muchísimo respeto hablar de esos temas. Me da muchísimo respeto, porque entiendo yo que incluso desde instancias policiales es prácticamente imposible controlar esa inicial criminalidad. Es más, eh, Y es tremendamente peligrosa.
yo creo que estamos en el punto que comentaba antes del surco, y es que no se planteó todavía eso como problema. Y hace un año hicimos una investigación en el Instituto de Criminología sobre Ujú. la inmigración en las intervenciones policiales y las iniciativas que había en Europa de policías multiculturales. Entonces, en otros países europeos está muy desarrollado ya los cuerpos de policía multicultural, que o bien están formados por policías que han recibido una formación específica en los referentes culturales de las poblaciones o minorías étnicas en las que tienen que trabajar, o lo que están haciendo ya es captación de personas, de estos individuos, de esas minorías étnicas, integrarlas en la carrera de policía, en los cuerpos de policía. Son los que van a trabajar con... Y eso aquí, a años luz Años todavía. luz, y tal vez estemos saltando a otro estadio y sea bastante más genérico lo que voy a plantear yo ahora, pero eso se ha visto bien a las claras tras el 11M, ¿no? A buen seguro. Es decir, si hablamos aquí de delincuencia, no estamos hablando de violencia extrema, de violencia fundamentalista, de terrorismo internacional ni nada por el estilo, ¿no? Pero el hecho de que, bueno, uno se da cuenta de la necesidad que tiene, pues desde instancias policiales a buen seguro, tener expertos conocedores de árabe, expertos conocedores de la realidad yihadista, expertos conocedores de cuando uno se ha dado cuenta de eso, no a toro pasado, ¿no? Nunca mejor dicho, ¿no? En cualquier caso, ¿cuál sería esa realidad jurídica del colectivo de inmigrantes que llegan hasta nosotros? ¿Estarían los que tienen todo tipo de derechos, aquellos que vienen con papeles, aquellos que, diríamos, los normales, ¿no? Y luego se habla de la población ilegal, de la población, es que son calificativos, Miguel, me mirabas así porque a mí tampoco me gusta, ¿no? Pero ¿cómo se diferencia unos a otros? ¿Cómo los podemos considerar? Sí. ¿Y cuál es la realidad a la que uno u otro se puede atener, no? Porque si delinque una persona que no se sabe ni quién es, no tiene papeles, no sabemos nada de esta persona, ¿qué se hace, no? Qué relativo todo. ¿Os acordáis de esos pasajes, uno de los primeros capítulos de la novela de Muñoz Molina, que habla de las ventanas, que habla de cómo actúan los oficiales de inmigración en Estados Unidos cuando ven incluso un europeo, aunque tenga el aspecto que tenemos nosotros más bien mediterráneo, pero bueno, ¿eh? Pues, ¿qué ocurre cuando viene un extranjero aquí? Pues ahora, pues incluso con los países de Sudamérica, de Centroamérica, los países iberoamericanos, se les exige un visado. Empezaron a entrar de una manera tremenda y se generan muchísimos problemas, incluso de delincuencia, y ahora se les exige un visado. Con lo cual ya tiene que entrar con papeles, y si no, es una entrada irregular. Con lo cual, por ejemplo, de gente de Sudamérica, pues por vía aérea es muy difícil que entren, porque se les para. ¿No? De los países del norte de África y de subsaharianos, pues todo el mundo conocemos la problemática de las paqueras. También hay otros medios de transporte terrestre y también hay otros países que todavía no están haciéndolo. Porque obviamente el porcentaje en por patera es infinitesimal en relación al que Comparado entra con otros, por efectivamente. avión y Claro, por otros, es medio. por otros medios. Y luego lo de los países del este. En los países del este, pues bueno, se les sella, por ejemplo, cuando pasan por Austria, se les pone un visado, un sello, pero luego entran y no se les va a pedir aquí ningún papel, porque son ciudadanos europeos. ¿Eh? Y ahí sí que hay otro problema grave. Ahora para el visado, por ejemplo, ¿os acordáis del incidente, bueno, el incidente de la tragedia que ocurrió en Lérida? De ese inmigrante que parece ser que hay indicios, indicios racionales de que mató, que asesinó a una chica de la Universidad de Lérida. Ujú. ¿Eh? Tenía una serie de antecedentes muy importantes en su país de origen, incluso podía ser un asesino en serie. Así ¿Eh? es. Pues ahora se les exige también que no tengan antecedentes penales para regularizar su situación, pero no solo en España, sino en su país de origen. Ya se están estableciendo esos mecanismos. Para ahora se les va a dar, con la nueva regulación que entra en vigor el 7 de febrero, se les va a dar un plazo de 3 meses para poner bien, entre comillas, sus papeles. Luego no sabemos qué va a pasar. Y ahí va a haber un porcentaje, un número muy elevado de inmigrantes que van a regularizar su situación. Y si nos encontramos con una persona, con la que comentaba yo antes, ¿no? Una persona que ha cometido algún tipo de delito, se le tiene y hay pruebas fehacientes de que, bueno, se le ha pillado con las manos en la masa y le preguntamos por su nombre y no responde. Miramos por sus permisos de y no tiene nada. Y no sabemos ni quién es, ¿qué se hace? Que se ha cometido aquí un delito y es merecedor de una pena privativa de libertad, aquí la cumplirá.
pero no se le podrá, por ejemplo, expulsar, pero porque expulsar, ¿a dónde se le va a expulsar? Claro. Ese es el Y luego problema. está otro problema, y es que, bueno, que igual tú conoces mejor, pero ¿qué porcentaje de los que están en las prisiones de la Comunidad Autónoma Vasca son inmigrantes? En Madrid tienes un 60%, así, ¿no? Un Y, 60% en sí, Mauritania. y Y de eso ese puede ser extensible a Nanclares o a Basauri o será parecido o mayor. Sí. en En Basauri, Italia tal vez probablemente sea mayor. más. Entonces, y de ese porcentaje, un número muy importante son personas que no saben castellano. De tal manera que hay una vulneración de derechos, porque el Estado no puede no puede, no ha dispuesto los medios para que se cumplan esos derechos. No hay tratamiento penitenciario, porque no hay ni Blas que hable o árabe o rumano Muy o complejo. Wolof en las cárceles de ahí. Y lo mismo en los centros de menores. Había alguna sentencia al hilo de eso, de precisamente de un magistrado del Tribunal Supremo que fue presidente de la Audiencia de San Sebastián, ¿eh? que hablaba de la vulneración de los derechos de los inmigrantes detenidos. A un inmigrante detenido, por ejemplo, tiene exactamente todos los derechos que cualquier ciudadano que haya nacido y que tenga los papeles aquí en regla, aunque sea extranjero, aunque sea nacional o aborigen. Y al hilo de eso también nos puede decir que otra de las problemáticas que se ha planteado es con el fenómeno de la expulsión, que parecía que se potenciaba la comisión de delitos en este país. ¿Por qué? Se cometía un delito, se le detenía, se le imponía una pena de 5 años, o se le podía poner una pena de 5 años y se le expulsaba al país de origen. Entonces, pues fíjate que bien, cometías el delito, te expulsaban allí y luego ya veríamos lo que pasa con el cumplimiento de la pena. Que es una realidad que se está intentando ahora arreglar o regularizar, porque eso, como tú comprenderás, era casi potenciar el delito. Esta realidad que estamos comentando es una consecuencia del fenómeno así comúnmente conocido como globalización. Se puede entender así o no. Sabemos que el único que no sabe de fronteras y que tiene todo tipo de vía libre es el capital, ¿no? El capital es el que anda por donde quiere, va aquí tapón. El resto no. Normalmente cuando se habla de globalización casi se asocia automáticamente a globalización económica, pero la globalización es esto también. Y en este sentido sería una de las consecuencias, ¿no? Esto puede acrecentar efectos de racismo, lo que comentábamos antes, de xenofobia. No sé, ¿cómo lo veis? ¿No? Yo Habéis creo que planteado va... una serie de realidades, Sí. pero no César. ¿Y cómo se puede afrontar esto? ¿No? ¿Cómo producir y lograr esa integración? ¿Cómo generar ese mestizaje, esa multiculturalidad? Que es algo, evidentemente, inevitable. Y quien quiera cerrarse ante la realidad que viene, pues peor para él o ella, porque se verá de bruces. La lógica es la del mestizaje, la lógica es de la población heterogénea. Eh, Hemos visto aquí que la sociedad no está preparada, que el sistema jurídico no está preparado, el sistema penal no está preparado, no se ha planteado todavía el problema y entonces el modelo educativo no está preparado porque lo que se está generando también con los menores que llegan son guetos también educativos. De tal manera que yo creo que queda mucho por hacer y va más rápido la heterogeneidad de la población que la capacidad que vamos a tener nosotros para asimilar adecuadamente ese proceso. Y por lo tanto, yo creo que siempre va a haber tensión, va a haber tensiones por este desfase que estoy comentando. Mucha educación y también me da la sensación que hay como una especie de efecto pendular, ¿no? Porque nuestros padres parece que es la generación que tenía unos estereotipos muy marcados con respecto al inmigrante. Nosotros, que somos jóvenes, aunque tú menos joven que yo, somos la generación que hemos sido No, más lo has comentado antes, Miguel. Antes, quien ha querido entender, lo ha podido entender. mayo del 68, la revolución y tal, igual más permisivos, más flexibles. Y luego vienen nuestros hijos, que parece que, que tienen una imagen también más, no sé, más dura, más estereotipada, más estigmatizante, ¿no? Del extranjero. ¿Tú crees que sí? ¿No crees que todavía son mucho más, no sé si decir, abiertos, liberales, no sé qué término emplear, ¿no? Pero no son todavía mucho más No, mayo del 68 por mil? no, en algunos casos no. Yo creo que esta es la sociedad, ya que estamos en este, en este magnífico centro, ¿verdad? Que hay mucha información pero poco formación. Y que los jóvenes
no vehiculizan adecuadamente todas las posibilidades de formación que tienen. Y estamos en una sociedad probablemente muy consumista, si queréis, llegamos a otro discurso incluso, de pérdida de escala de valores, etcétera, y no por eso necesariamente más progresista, que hay dentro de la adolescencia y la juventud reacciones propias o impropias de los tiempos que vivimos. Tal vez menos formación y más simpleza en También, la forma de ser. sí, también. Más búsqueda de lo rápido. De Sí, son unos tiempos. una necesidad antes para ayer que para mañana. Muy consumista. Nuestra sociedad, sí, en ese sentido, es una sociedad opulenta, les ha costado, bueno, parecemos viejos, ¿no? Pero les ha costado un poco esfuerzo conseguir lo que están consiguiendo y Sí, lo han tenido todo hecho, nunca mejor sí, dicho, ¿no? todo hecho. Yo creo que aquí es muy importante también la respuesta institucional. Por ejemplo, no solo de aquí, de nosotros, de Pero los estábamos comentando antes, y perdón que te interrumpa, Miguel, que además porque parece que parece ser una realidad que se repite siempre, ¿no? Que las instituciones o el poder administrativo, etcétera, siempre va por detrás, un paso por detrás de la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué le ibas a solicitar o qué le ibas a pedir a la institución que parece que siempre va como a contrapié? Ya. Pero no me refería a las instituciones nuestras. Estaba pensando en que, como antes he hecho una mención a los posibles movimientos o las posibles mafias, por ejemplo, chinas, ahora en ese congreso, aunque, por cierto, a una personalidad de este país se le ha nombrado presidente mundial de la Sociedad Internacional de Derecho Penal, es el presidente más joven que ha habido en esa organización de ámbito mundial. Las autoridades chinas o las instituciones chinas, la Sociedad China de Derecho, ha suscrito todos los acuerdos que se han planteado allí, acuerdos extremadamente progresistas en cuanto a la pena de muerte, tema de menores, etcétera. Y eso es una ansia por parte de ese país, Instituciones, ¿no? o de esas instituciones, de progresismo, de ponerse a la altura de los tiempos. No me refería a las instituciones nuestras, sino incluso de aquellas. También había representantes de África, de países subsaharianos, y estaban en la misma línea. O sea que sí que hay una sensibilidad en ese sentido. Pero, como todo eso, como tú bien decías, está incluso sobrevolado por otro interés que no es superior, pero está por encima de ellos, que es el interés económico, a mí me da muchísimo miedo. Soy realmente, más que miedo, estoy preocupado. Hombre, se dice, tú estás fijamente mirando a China, Miguel, Ah, pero sí se dice que este siglo XXI puede ser el siglo de China, Estoy convencido. con 1.300 millones de habitantes, Por lo menos. con, por lo menos, que se sepa, ¿no? Que decía el otro, con toda esa industria que viene en desarrollo y que, bueno, pues abriéndose al capitalismo, al neoliberalismo puede hacer las de mil. Y no está muy bien empleado este último término tampoco, ¿no? Pero bueno, efectos de, no sé, construcción de buques, de tal. Luego aquí se habla con problemas de astilleros, ¿no? A ver, problemas de astilleros si se hacen en China como rosquillas, ¿no? Es un ejemplo claro, ¿no? En este mundo globalizado. A vos seguro sea el siglo de China, ¿crees? Sí, bueno, nos estamos saliendo un Sí, poco estamos viendo un poco bastante, pero bueno. sí, Ahí te cuento una de mi culpa. Es que tiene que guiar y uno moderar. de los temas que está relacionado con esto, con el tigre asiático es que, yo lo digo porque también estoy interesado en temas de medio ambiente y es uno de los países que está de lejos por firmar el protocolo de Kioto y precisamente Estados Unidos, para no firmarlo, dice, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros si los chinos tampoco lo firman? Que bueno, por otra parte, pues ahora el crecimiento que ha tenido China estos últimos años le hace acreedor de este compromiso, de esta responsabilidad que la está incumpliendo. Bueno, pues por retomar la epígrafe del final, ¿no? O la epígrafe del inicio, para hacer poco a poco ya el final, eso de Sí. globalización sí, pero extranjeros y delito, población inmigrante y delincuencia, bueno, ¿con qué idea nos tenemos que quedar? ¿O cuál es ese consejo, ¿no? Que Yo tenemos que lanzar? volvería a lo que comentaba antes. A pesar de esa sensibilidad que tú decías, es sensibilidad, pero era una es el mundo académico vinculado con esas instituciones que indirectamente puede estar promoviendo sensibilidad. El hecho es que las instituciones no se las de fuera. Nuestras instituciones, como hemos comentado, van muy por detrás de plantearse los problemas que llegan y que hemos ido comentando.
y por citarlo, los que ya he dicho antes, ¿no? Lo de el marco jurídico, el tratamiento penitenciario, la educación, el mundo laboral, quedan muchas cosas por hacer y yo creo que entre todos estos el tema educativo precisamente es uno de los más importantes y la asignatura pendiente que tenemos en todos los ámbitos en todo caso es la integración. Por ejemplo, el derecho a voto es un tema que también está ahí mirando, ¿no? Quién puede votar y cuándo puede votar. Yo creo que también el dar la palabra, como ahora se dice mucho, dar la palabra al pueblo. ¿A qué pueblo? Y terminando, ¿no? Cuando uno es inmigrante, ¿durante cuánto tiempo es inmigrante? ¿Va a ser siempre inmigrante? Uno tendría que dejar de ser inmigrante cuando llega aquí y quiere buscarse la vida aquí. Entonces, desde ese momento, forma parte del pueblo y hay que darle la palabra. Miguel, ¿cuál sería tu moraleja, tu reflexión última? ¿Cuándo van a votar esos hijos nacidos en esta tierra de los inmigrantes? Dentro de 18 años o menos. Si llegamos a la cifra que hemos comentado antes, de que entre 10 y 15 años el 25% de la población, por ejemplo, en Navarra va a ser inmigrante, es que incluso desde el punto de vista político se abre un mundo totalmente desconocido. Porque si el 25% de la población, por ejemplo, hablando de cifras un poco, va a tener derecho al voto, va a decidir unas elecciones. Sí, sí. Es decir, que los inmigrantes o los hijos de los inmigrantes... Como pasa en las elecciones de cualquier país con inmigración. Estados Unidos, ¿quién decide el voto? Voto hispano. Bueno, no, me refiero a que cuando tenga conciencia de eso, la clase política Sí, empezará a tomar el problema en serio. sí. El problema no, la problemática en serio, que es diferente. ¿O más que añadir, César? No, que estaba dándole vueltas a... Es que es muy interesante. Luego no serán fenómenos como los de Heider en Austria, o Le Pen en Francia, o... Tiene un mundo No, claro, complicado. porque es causa-efecto, esto sí que es Claro, pero causa-efecto. acortando los plazos. Lo que hay que Eso lo saber tenemos es, mucho más cercano lo de hay lo que que saber consideramos. mirar a lugares donde este fenómeno ya se ha producido, extraer lo positivo, ¿no? Y tratar de extirpar, como los cánceres, ¿no? Lo negativo. No sé si será posible. No sé qué es lo que creéis. Que vienen tiempos complicados en ese sentido, porque son muchas las variables que hay que tener en cuenta como decía al principio, lo que es la imagen social, el estereotipo, eh, lo que acabo de comentar, ¿no? El migrante, la inmigración como concepto es una categoría social y es una categoría social estigmatizada. Y para mí el ejemplo más paradigmático es lo que comentaba Miguel, los hijos de inmigrantes. Los hijos de inmigrantes se llaman inmigrantes de segunda generación, es decir, no solo el inmigrante que llega aquí va a ser inmigrante toda su vida, su hijo que nace aquí también de segunda generación, pero inmigrante. Quiere decir que dentro de esa categoría social va a haber siempre esa tensión, ese rechazo, ese conflicto. Sí, pero los inmigrantes españoles que fueron a Alemania, los de segunda generación, en muchos casos no quieren saber nada de España. Tiene una crisis de identidad que te mueres. Y se quedan allí. Y estudian allí y se emparentan allí. Bueno, A para mí ver, estamos estereotipando. bueno, no hay que asimilar ni relacionar causalmente, ¿no? Extranjeros o población inmigrante y delincuencia y delitos. Eso es objetivable, ¿eh? Son estadísticas, es objetivable. Bueno, pero sin que Que no se puede, asimilemos, que no se puede establecer una relación causa-efecto y migración de delincuencia. Eso que es quede claro que es de lo que se trataba. De manera rotunda. Eso que quede claro. Y por otro lado, tratar de abrirse, tratar de mirar al otro como lo que es. Otro ser humano, ese mestizaje, esa multiculturalidad de la que además en primera persona Miguel puede dar ciertamente cuenta, ¿no? Nos puede dar muchísimos datos que tiene que, y además se va a producir, así que sea con naturalidad y con la mayor sencillez posible. que nos va a enriquecer a todos. Por supuesto. Esa es la conclusión final. César San Juan, psicólogo y miembro del Instituto Vasco de Criminología. Miguel Alonso Belsa, me digo bien ahora, abogado y profesor asociado de Derecho Penal de la UPV. Gracias a los dos y hasta otra próxima ocasión. Un placer. Ahí quedan pues las palabras de Miguel Alonso Belsa y de César San Juan hablándonos de la inmigración y de la delincuencia. Vamos con la noticia de Eusko Ikaskuntza.
El próximo mes de mayo, Eusko Ikaskuntza va a poner en marcha el proyecto Euskosare, cuyo primer esquema presentado públicamente en el Congreso Mundial de Colectividades Vascas, celebrado en Vitoria-Gasteiz en julio del año 2003, nos dio ya una pequeña y primera pincelada de por dónde puede ir. La misión de Euskosare es recrear permanentemente una comunidad global, conformada por todos los vascos y vascólogos del mundo, así como sus organizaciones. Actualizar la visión de Euskal Herria y de la diáspora recíprocamente y facilitar e incrementar los flujos culturales, educativos, sociales, económicos mediante la utilización de Internet. Mediante Internet o sin Internet, estos flujos culturales, educativos, sociales, económicos tienen que ir también desdramatizándose y naturalizándose, porque ese fenómeno de la inmigración es una realidad ya palpable entre nosotros y hay que llevarla con realismo, con naturalidad, con sencilleza, que nos enriquece a todos ese mestizaje. Por cierto, siguiendo con la noticia de Eusko Ikaskuntza, el documento de presentación de Euskosare está disponible en esta dirección: www.euskosare.org. euskosare.org. Es objetivable, y lo decimos tajantemente, el hecho de que no hay causa ni relación directa entre extranjeros o población inmigrante y delitos o delincuencia. Estos delinquen como los de casa. Las estadísticas tienen también sus elementos introductorios de origen que hacen que se puedan desvirtuar las cifras finales, sin que por ello estén manipuladas tampoco, pero en cualquier caso, objetivamente, no hay causa-efecto ni se puede asociar persona inmigrante a delito, ni mucho menos, que conste. Así que nada, que ha llegado el tiempo de la despedida, ha llegado el tiempo de decirles hasta el próximo programa de Eusko Ikaskuntza de la Sociedad de Estudios Vascos. Agradecer a César San Juan y a Miguel Alonso Belza que hayan compartido minutos de radio con nosotros aquí en la Ría Ratía en Eusko Ikaskuntza. Urrengo y arraza llegarte verá, ondo izan, eta ez alperrik galdu, adiós.